Conversar con el economista en jefe de la casa Invex, del banco Invex, Ricardo Aguilar Avea, a quien siempre me da mucho gusto recibir acá en el Bajío Mexicano, cada que lo busco para tomar información de su análisis en temas económicos, en temas de crecimiento, en temas de expectativas. Es muy gentil, muy generoso y toma mis llamadas. Y hoy pues hay varios asuntos que quiero cruzar con Ricardo para entender cómo arranca el año. ¿Cómo arranca el año? ¿Cómo va a estar, digamos, para bocetar un poquito, cómo va a estar la dinámica económica del 2026? Ya tenemos algunos indicadores que nos dejan entrever más o menos cómo vendrá el año. Estimado Ricardo, me da mucho gusto recibirte una vez más en Así las Cosas en el Bajío por W Radio en Global Media. ¿Cómo estás? Hola Héctor, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Gracias, querido Ricardo. Oye, a ver, varias ideas traigo a cruzar contigo, a ver cuántas nos alcanzan. Pues ya llevamos un mes y 10 días, pero ya con algunos indicadores muy claros. El primero de ellos, querido Ricardo, la inflación. La inflación que desde diciembre venía creciendo, pero en enero la primera quincena creció, la segunda quincena creció. A ver, esta tendencia alcista desde hace varias quincenas de la inflación y arrancando el año, ¿qué nos depara la inflación para el 2026, querido Ricardo? Pues bueno, efectivamente solamente tenemos datos de inflación ahorita conocidos para la primera y la segunda quincena del mes de enero. Como tú bien mencionas, pues bueno, hay ciertas presiones inflacionarias, sobre todo en la parte de mercancías y servicios, pero bueno, de nueva cuenta, a pesar del avance de la inflación, este avance fue menor al previsto por el consenso de analistas del mercado, porque de nuevo, pues vimos un factor de precios agropecuarios que ayudó, que incidió negativamente en el avance de la inflación, pero digamos que esa es la inflación total, ¿no? La inflación total se vio beneficiada por caídas en los precios de algunos productos agropecuarios y porque, bueno, efectivamente no aumentó la gasolina ni la energía como pues se pudo haber pensado que ocurre como en enero de cada año. Ahora, eso es, digamos, la inflación total, pero si tú desglosas esa inflación sobre todo en los componentes de mercancías y servicios, pues sí hubo una presión importante. Esa inflación ahorita, que se le conoce en México como inflación subyacente, pues está generando preocupación no solo entre la población por la aceleración que se registra en este componente, pero también porque, pues bueno, eso va a impactar en las decisiones de tasa de interés de Banco de México. Ahora, ¿qué es lo que pasó en enero? Pues que entró el IEPS, ¿no? Entró el impuesto especial de producción y servicios, uno de los más altos de los últimos años, ¿no? Lo vimos sobre todo en precios como de productos como el cigarro, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Bebidas azucaradas, etcétera, pero fue uno de los IEPS más altos que se han registrado en los últimos años, ¿no? Y eso pues definitivamente impactó. Y también entraron en vigor a partir de enero 1,400 tarifas aproximadamente, De aranceles. más bien, nuevas fracciones arancelarias para productos importados de países que no tienen un tratado comercial con México. Entonces, a final de cuentas, tienes la presión del IEPS, tienes la presión, y bueno, no solo del IEPS, uno de los IEPS más altos que hemos visto en los últimos años, más el tema de estos nuevos aranceles que entran, sobre todo productos provenientes de China, lo podemos resumir así, y también, bueno, efectivamente, el ajuste en otras categorías, ¿no? Vimos una inflación subyacente, esta inflación que te digo que excluye los precios volátiles de energía, de productos agropecuarios, etcétera, bastante alta. Entonces es ahí donde pues sí vemos un problema inflacionario en México todavía. Ok, entonces tú consideras que, digamos, esta variable va a seguir así, tensa, estirando. El Banco de México, bueno, pues tratando de contenerla, que es un poco la labor del Banco de México, ha anunciado que no va a ajustar a la baja pronto, por lo menos, tasas de interés, pero de entrada, querido Ricardo, podríamos decir que la inflación va a ser un motivo de atención el resto del año, ¿o crees que solo sea el arranque? Porque al final, bueno, los aranceles se quedan ahí y el IEPS se queda ahí, es decir, pensaría yo que este arranque tasa un poquito la tendencia para el año, ¿no? Pues sí, efectivamente, bueno, mira, yo creo que sí, el IEPS o estos aranceles es, digamos, como se le conoce en economía, un efecto de una sola vez. Ya. O sea, ocurren en enero, pero no van a estar aumentando ni los impuestos especiales de producción y servicios, ni los aranceles cada mes. Entonces, este efecto se va a ir disipando hacia el cierre del año. El problema es que ahorita, incluso con que sea temporal este efecto, no vemos que la inflación vaya realmente a consolidarse por debajo de 4% este año. De hecho, nuestro estimado para la inflación al cierre de 2026 es de 4% anual. Y algo similar para esta inflación subyacente de mercancías y servicios que te digo. Entonces, es una inflación muy elevada que, pues, efectivamente ahorita
ya está preocupando al Banco de México a tal grado que, como tú bien dijiste, pues no pudo bajar la tasa en febrero. Sí, ok. No, más bien, de manera unánime decidieron no bajarla. Y no solo eso, el Banco Central, digamos que extendió el periodo de convergencia de la inflación hacia el objetivo hasta 2027. O sea, ya espera que el objetivo de 3% se alcance en el tercer trimestre de 2027, cuando anteriormente había previsto Banco de México que este objetivo de 3% anual de inflación se alcanzaría en el cuarto trimestre de este año. Yeah. Ya no. Como diríamos en el slang económico, lo pateó. Pateó el objetivo de inflación hasta casi finales de 2027 y no bajó la tasa de interés en su reunión de febrero. Eso es una buena señal porque te habla de que el Banco Central, Banco de México, está comprometido con la inflación, ¿no? Por lo menos a controlar el poder adquisitivo de la moneda, que es su mandato constitucional. El problema es, pues bueno, a pesar de esto, pues van a venir más bajas, probablemente sí. Hay espacio todavía para un par de recortes, pero siempre y cuando, y esto es muy importante, pues la inflación no comience a repuntar. Yeah. No creemos que repunte más allá del 4%. ¿Por qué? Porque, pues como ahorita dijimos, el efecto del IEPS, el efecto de los aranceles es de una sola vez y es temporal. Y se va a ir disipando a lo largo del año. Pero el hecho de que la inflación no te vaya a bajar o no logre consolidar debajo de 4% en prácticamente todo 2026, sí es un problema. Sí, es un problema, así que por favor, ojo también en las finanzas personales, porque ese tema va a estar ahí presionando el bolsillo de las familias mexicanas. Oye, Ricardo, a ver si alcanzo un par de temas, porque el tiempo me está alcanzando a mí. La inversión. Acaba, el gobierno de México sabe que inversión es igual a crecimiento. El crecimiento del 2025 pírrico, 0.7%, y mejoró un poquito porque algunos expertos como tú habían... vaya, no digo que tú, me refiero a especialistas, habían vaticinado que podríamos caer en 0.3, 0.4. Bueno, el último trimestre del año fue un buen trimestre y eso elevó el crecimiento a 0.7%, pero bueno, un crecimiento bastante mediocre de la economía mexicana. Anuncia recientemente el gobierno de México 5.6 billones de pesos para temas de inversión. Inversión es igual a crecimiento. ¿Cómo sientes tú no solo el monto, porque no solamente es un tema de monto, sino la estrategia, esta combinación que quieren hacer de inversión pública con inversión privada para poder impulsar desde luego la infraestructura, el empleo y dinamizar la economía? A ver, ¿cómo sientes tú la estrategia del gobierno de México para fortalecer la inversión pública privada, Ricardo? Pues mira, la intención es muy buena, Héctor, la intención es muy buena. Efectivamente, pues para generar este crecimiento que nos hace falta, tiene que haber la participación del sector privado y sobre todo en un sector que ha estado rezagado durante los últimos trimestres, prácticamente durante todo 2025, que es el de la inversión en proyectos de infraestructura. Eso, por supuesto, que puede ayudar a México a crecer todavía más de este 1% que estamos estimando para este año. ¿Cuál es el problema? Toda la incertidumbre que rodea precisamente la ejecución de esos proyectos. Los anuncios ya se dieron, como tú bien dices, son 5.6 billones, pero a lo largo de 4 años. Ojo, no todo se va a dar este año. En dado caso, se daría en el transcurso, pues, de los siguientes años. El problema es que del acuerdo a la ejecución, pues todavía hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahorita, de entrada, habrá que ver cómo le va a México en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, del TEMEC, que es nuestro principal tratado comercial y del cual ahorita pues todavía no se tiene mucha información, sobre todo qué es lo que tendría que ceder nuestro país para poder satisfacer las demandas de Estados Unidos en términos de ese tratado. De entrada, no sabemos cómo va a acabar esta revisión, no tenemos un escenario negativo, pero bueno, la incertidumbre para el inversionista privado es qué va a pasar con México en la revisión del TEMEC. Una. Dos, pues también ahorita el gobierno de Estados Unidos, sobre todo a partir de enero, empezó implementando estímulos fiscales para retener o atraer de vuelta, lo quiero llamar así porque sería regresar a inversión, sí, a Estados Unidos, donde las empresas, si producen allá, tendrían beneficios fiscales, no pagarían aranceles, y bueno, es lo que está buscando el gobierno del presidente Donald Trump. Entonces, si tú me preguntas es, bueno, la intención de este acuerdo de más de 5 billones y medio de pesos, ¿es positivo? Claro, por supuesto, la intención es muy buena. La ejecución es ahí donde pues todavía hay muchas incógnitas. Te digo, el tema del TEMEC y sobre todo, pues qué tanto va a poder recuperar Trump inversión con los beneficios fiscales y de 0% de arancel si producen las empresas en Estados Unidos. Oye. Entonces, eso pues sí tendría mis reservas porque probablemente no sea tan rápido. Y pon tú que se diera, pues aquí lo importante sería que se creen todas las condiciones de infraestructura y de servicios requeridas
para que el sector privado junto con el público puedan detonar ciertos polos, ¿no?, de producción. Pero bueno, eso ya sería ahora sí que un segundo tema. Pues sí, como dices, lo importante luego en México donde nos quedamos cortos es en la ejecución, ¿no? Hay buenos proyectos, hay buenos planes, hay buenas leyes, hay buenos programas, pero a la hora de ejecutarlos, de aterrizarlos, de concretar los beneficios de las mediciones, los indicadores, es ahí donde México en muchas ocasiones, no estoy solo refiriéndome a esta, ha quedado corto en la ejecución. Por lo pronto, bueno, pues así las cosas. Me faltó hablar del empleo, querido Ricardo, pero ya me tengo que ir. Te busco pronto para seguir bocetando juntos cómo va la escena financiera y económica del país. Es fundamental tu análisis, te lo agradezco muchísimo y siempre muy contento de escucharte y muy contento de que contigo podamos aprender cosas nuevas acá en la audiencia de Así las Cosas en el Bajío por W Radio. Ricardo, gracias. No, hombre, al contrario, Héctor, muchísimas gracias a ti, como siempre, un placer. Un saludo para ti, para tu auditorio y hablamos próximamente. Hablamos pronto, gracias. Es Ricardo Aguilar AB, economista en jefe de Banco Invex, hablando un poquito de los escenarios financieros del país. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Por más que todas las mañanas nos quieran endulzar el oído, hay datos duros, ¿no?, que ahí están, verificables, comparables, que hablan de que hay que retomar o hay que dar un viraje profundo a varios de las rutas que hemos tomado en materia económica.